Hi, teacher. Oh, shit. Hello, everybody. Hello. Hello, teacher. Hello. How are you doing today? Hi, teacher. Hello, everyone. Hi, teacher. Hello. How are you guys? Did you have a nice weekend? Yes. Okay, good to hear. Good to hear. I know there's not a lot that we can do now, going out and stuff, but anyway, we should make the best out of it, right? Okay, great. Great to see you again. Great to see you all. Okay, guys. Let's wait until a few more of you are here. Now, let's have a quick recheck of something, okay? Let's do a quick review of something, and then we'll get into business, okay? How do you say in English? Ya que. Ya que. Por ejemplo, ya que no estuviste aquí, no te pude entregar los documentos, lo que sea. How do you say in English? Ya que. No. Since. That's right. Since. Very good. How do you say in English? How do you say in English? Por. Por. For example, esa ciudad es famosa por sus edificios. How do you say in English? Por. For. That's right. Very good. Now, how do you say in English? La razón por la cual, la razón por la que. The reason that. The reason that, very good, excellent, Adriana. And what is another option? That was very good what Adriana said, the reason that, but we can also use another thing instead of that. The reason why. The reason, The reason why, very So good, why? like Daniela says, very good, like Jennifer and Adriana also say, the reason why. So the reason that or the reason why, very good, awesome. Now, how do you say in English, debido a, o a causa de, debido a, how do you say that? Due to. Due to, very good. And what is another way of saying that? Because of. Excellent. Due to and because of. Very good. Very good. Great. Great, everybody. That was very good. So those were the prepositions that we were studying in our previous class. Now, let's do something, all right? Let's do something. Let's do this exercise that I'm going to share with you right now. Okay? Just a second. And we have a little exercise here. So in this exercise, what you have to do is choosing between because and because of. Now, just a quick recheck. What is the meaning of because? What is the meaning of because? Porque. Porque, that's right. And what is the meaning of because of? Debido a. Debido a, that's right. Debido Very a. good. Excellent. Very good. Awesome. So what I'm going to do is, I forgot to do, I should have loaded this before. Let's go do this exercise. I'm going to share the link with you in just a second. As soon as web WhatsApp loads, as soon as it loads up. But let's begin with the first ones, okay? So think about the first three for a moment. Don't tell me the answers yet so that everybody can have a little bit of time for thinking, because you know sometimes some of you already have the answers like really quickly, right? But it's probably not so easy for everybody. Probably not everybody knew about this before or things like that. Okay, so think about the first three. Think about the first three for a moment. Okay, so number one, number two, and number three. Think about them a little bit and tell me if they should go with because of or because when I ask you in a moment. Okay. So first, think about them a little bit. Teacher, excuse me, between because of and because. Yeah.
Okay, so what do you think about the first one? The president resigned from his duty because or because of? Because of. Because Yes, that's right. Because of. And how would you say this sentence in Spanish? How would you say this sentence in Spanish? Any idea? Well, his duty. Do you know what is the meaning of duty? Carga. Para el caso, Como un sí, deber. that's right, very good. In other Duty. contexts, it might be deber, ¿no? Deber en el sentido de lo que se debe hacer, ¿sí? Una De la obligación. Pero sí, exactamente, correcto. Pero en este caso podríamos entenderlo, como bien dicen, a su cargo, ¿no es cierto? So, how do you say this in Spanish? The president resigned from his duty because of health issues. Now, what are health issues? Problemas de salud. Problemas de salud. That's right. Very good. So yeah, very good. So how do you say this, the whole sentence in Spanish? The president resigned from his duty because of health issues. How do you say that? El presidente renunció a sus obligaciones debido a problemas de salud. Exactly. Very good. Debido a, nos queda muy bien, ¿no? Si hubiese puesto aquí un porque, noten todos, me hubiese quedado, el presidente renunció a sus obligaciones, a su cargo, porque problemas de salud. No me funcionaría, ¿no? So this is just like in Spanish, just like in Spanish. Since it is very similar to Spanish, you don't need a lot of reasoning to do. But anyway, now, the next one, number 2. What would you choose? Because of or because? because of. Yes, that's right. Because of. Teacher. Correct. Because of. Yes. What's the meaning of courage? Good question. Courage es valentía. Valentía. A veces puede traducirse como coraje también. Coraje no en el sentido tanto de rabia como a veces lo usamos en español, sino coraje como sinónimo de valentía mismo, ¿no? Que también tiene ese uso en español, aunque es menos frecuente. It also has that use in Spanish, although it is less frequent. Okay, so basically courage, valentía. Mm-hmm. And lack, do you know what is the meaning of lack? It just appeared. I forgot that I have this setting. Yes, that's right. Una falta, una carencia, ¿no? For example, lack of resources sería una carencia, una falta de recursos, ¿no? All right, very good. So because of his lack of courage, Nathan didn't participate in the competition. How do you say that in Spanish? Por la falta de coraje, Nathan no participó en la competencia. Correcto, ¿sí? O debido a su falta de coraje, de valentía, ¿no es cierto? Nathan no participó en la competencia. Very good, very good. Now, let's go to number 3. What do we have here? Because or because of? Because. That's right. And what is that in Spanish? Can you say that one in Spanish? Yeah, just like Call of Duty, like Mateo says. That's right. El llamado del deber, ¿no es cierto? That's right. Or like Andres said, right? Call of Duty, like the game. El llamado del deber. That's right. Very good. Good example. Good example. Okay. Now, this was in the chat, by the way. Estaba en el chat. Now, what is the meaning of this? I prefer driving because I am afraid of flying. How do you say that in Spanish? Prefiero manejar porque tengo miedo a volar. Exacto. Prefiero manejar porque tengo miedo a volar. Muy bien. Very good. That's very good. Y noten, porque tengo miedo a volar. Si hubiese puesto because of, me quedaría prefiero manejar debido a tengo miedo a volar. Debido a tengo miedo a volar. No me queda muy bien. Ahora, en español a veces podría decir algo como debido a que
tengo miedo a volar. Pero noten, necesito ese conector, ese que, y no lo tengo en inglés, ¿no es cierto? Entonces, en estos casos, tendría que usar solamente because. Now, I did something. I shared the link with you on the WhatsApp groups. So I'd like you to do this exercise, the whole exercise on your own. Let's do that for a moment, okay? Can you find the exercise on your WhatsApp group, on our WhatsApp group? Yes, teacher. All right. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, so let's do the exercise, okay? Let's do the exercise on the WhatsApp group. Everybody, let's do it, please. And don't forget that you can check your results. Here, you just have to click on Submit Worksheet. Submit, para el caso es como enviar, ¿no? Si ustedes quieren enviar una solicitud, si quieren enviar un deber, o varias cosas por el estilo que van a tener una consecuencia, un resultado, suele usarse en inglés un documento, en inglés suele usarse el submit para enviar en ese caso, ¿no? Right? So submit worksheet es el equivalente a cuando tenemos en otras páginas simplemente check, ¿no es cierto? Right? So after you finish, click on submit results. Submit worksheet, sorry. Okay, let's do that. If you have any questions about the vocabulary, you can ask me, okay? Teacher, Mhm. in the number 9, what's the meaning of harsh? Oh, good question. Harsh can be like tough, or also like unpleasant, like difficult. Harsh. Duro, difícil. Adverso también, ¿no? Harsh. Okay. Okay, thank you. You're welcome. Good question. Or you can also call a person harsh. For example, let's suppose, I don't know, you have a couple, you have a mother and a father, and their child made something bad. Su hijo hizo algo malo, ¿no? And the father is like being really harsh with the kid. El papá está poniéndose bravísimo y reclamándole duramente al niño. Entonces, a lo mejor la mamá dice, don't be so harsh on Jimmy. Que no seas tan duro con Jimmy para ese caso, ¿no? Teacher, cuando terminemos le mandamos la calificación al grupo. No, simplemente háganlo para ustedes. Ajá. Solo háganlo para ustedes y luego revisamos todos, right? Yo terminé. All right, did you finish? Okay. Did everybody finish, or are you still working on it? Does anybody need a little bit more time? No? Okay, then let's take a look at this. So, in number 4, I had to take the bus. I almost gave you the answer, casi se me sale la respuesta, but tell me, I had to take the bus because or because of?
Because. Because. That's right. Now, remember something. You know that break, romper. And what is the meaning of break up? Remember, just to review some early vocabulary. What is the meaning of break up? Como terminar una relación. Exactly. Yes, correct. Very good. But what is very good? And what is the meaning of break down? Do you know that? Break? Break down. Do you know? Do you know that one? Yes, correct. Like Camila says, dañarse, averiarse, algo, ¿sí? So I had to take the bus because my car broke down. Tuve que tomar el bus porque mi carro se dañó, se averió. Y a veces inclusive cuando usamos solo el broken como adjetivo, ¿no? Literalmente sería roto, pero si a veces digo my computer is broken, no necesariamente quiero decir que mi computadora está rota, que está ahí partida en dos o algo por el estilo, sino que está dañada, ¿no es cierto? Tal vez le entró un virus. So my computer is broken. Cuando ustedes escuchen eso, noten. Broken, sí, lo más típico es roto, pero también se utiliza para dañado. Y cuando lo use directamente como el verbo activo, digámoslo así, break down es descomponer, dañar, averiar, ¿sí? También tiene otros usos, pero por el momento, for now, that's what it is, all right? Very good. Now, number 5, because or because. Because, that's right, very good. Because I lost mine, I am going to ask my friend if I can borrow his calculator for, this is for tomorrow's exam. Aquí una cosita, hay un pequeño error en la página según estoy viendo. De aquí no debería estar. For tomorrow's exam sería todo. Y también está faltándole un apóstrofe. It is also lacking. It's missing or lacking an apostrophe here. It should have an apostrophe to indicate possession, right? So tomorrow apostrophe S exam. That's what it should be, and know that. There are those mistakes in this sentence, okay? But anyway, what is the meaning of borrow? What is the meaning of borrow? Pedir prestado. Pedir. Pedir prestado. That's right, very good. So what is the meaning of because I lost mine, I am going to ask my friend if I can borrow his calculator for tomorrow's exam? How can you say that in Spanish? Porque yo perdí la mía, yo voy a preguntarle a mi amigo si es que él puede, pero si es que yo puedo pedirle prestada su calculadora para los exámenes de mañana. Excellent. That's right. Very good. Awesome. Very good. Very good. All right. Noten, en este de aquí, tal vez algunos eligieron because of, tal vez estaba un poquito difícil para algunos, ¿no? Porque, claro, en español no me suena tan mal decir debido a que perdí la mía, pero noten, le meto un que. En inglés no hay ese que con el because of, no se pueden inventar ese que. Entonces, cuando usen because of, no es debido a que yo, debido a que tú, sino es debido a la lluvia, directamente el sustantivo que viene después, ¿sí? Debido a los problemas que tuve, no debido a qué, ¿sí? No debido a qué con sujeto y verbo después, sino directamente debido a sustantivo, ¿sí? Entonces, solo en esos casos en inglés utilizo el because of, all right? Entonces, por ejemplo, perdí el bus debido a que me atrasé. En ese caso estoy metiendo un que, entonces en inglés no podría usar el because of. Ok, no hay ese que en inglés. Ahora si digo, perdí el bus debido a mi impuntualidad. Debido a, y no un que, sino directamente el sustantivo a continuación. Claro, sustantivo que puede ir con adjetivo, con artículo, pero sustantivo es la base, ¿no? Entonces, perdí el bus debido a mi impuntualidad, el sustantivo, impuntualidad directamente. Entonces, ahí sí. I missed or I lost my bus. I lost my bus because of, I see, my impunctuality. All right? Okay, very good. Now, number 6. It was difficult for me to get a loan. What was the meaning of loan? What is the meaning of loan? Préstamo. Yes, préstamo. Very good.
Okay, very good. And take a look at the definition, the temporary provision of money. Okay, very good. So it was difficult for me to get a loan because or because of? Sorry, can you repeat that? Because of, that's right. And how do you say these in Spanish? It was difficult for me to get a loan because of my unstable employment. How do you say that in Spanish? Fue difícil para mí adquirir un préstamo debido a mi inestable trabajo. That's right. Very good. Correct. Very good. Adquirir o conseguir. Muy bien. Very good. Very good. Now, number 7. Because or because of? Because. All right. Because or because of? What do you think? Because. In this case, yeah, this was a little bit difficult. Este estaba un poquito difícil, but it's going to be because. Estaba un poco difícil, pero va a ser el because. All right. Now, I'm going to help you a little bit with this word, facilities. What is the meaning of facilities? What is the meaning of facilities? Instalaciones. Exactly, very good, very good. Suena como facilidades, ¿no? Pero en realidad se refiere a instalaciones, correcto, ¿no es cierto? Le llevan a alguien, qué sé yo, pues el decano de la Universidad de Cuenca recibe al decano de la Universidad de la SUAY para mostrarle las instalaciones de la universidad, ¿no es cierto? So, show them the buildings. Noten la definición que nos aparece cuando le hago clic aquí. Tengo aplicado este gadget, ¿no? Tengo instalado este gadget en el Chrome. So, facilities are building or place that provides a particular service or is used for a particular industry. So, like you said, las instalaciones. For example, I don't know, a classroom, a gym, the bathrooms, all of those are the facilities. Okay, very good. So, because its facilities serve the public very well, the hotel is highly rated. Tiene una calificación alta, digámoslo así. It's highly rated. So, how do you say number 7 in Spanish? How would you say that one in Spanish? Porque sus instalaciones sirven muy bien al público. Este hotel está altamente calificado. Exactly. Rankeado. Yes, correct. Just like Mateo says. Perfect. Excellent. Excellent. Very good. Y noten que si hubiese, este era medio difícil, pero si tenía el because of, me hubiera quedado como, debido a sus instalaciones sirven al público muy bien, el hotel está altamente calificado, rankeado. Debido a sus instalaciones sirven al público bien. No me suena tan bien, ¿no? En español tendría que decir, debido a que sus instalaciones, ¿no? Pero noten eso, el debido a que uso en español no es el because of del inglés, ¿sí? Si tienen que meter un que en español, debido a que en inglés ya no me funciona el because of. Tiene que ser solamente debido a su prestigio. Pues sí podría ser debido a sus instalaciones, pero no en este ejemplo, ¿no? Por el estilo de consecuencia que tienen después, ¿sí? Entonces, noten eso. Si en español dicen debido a qué, nuevamente, eso no es because of. Si en español sí dicen solo debido a y luego la cosa, debido al clima, debido al viaje, etcétera, ahí sí, because of, all right? Keep that in mind, keep that in mind. All right, very good. Now, number 8, I am not allowed into the club because or because of? Because. That's right. What is the meaning of these? What is the meaning of allowed, first of all? What is the meaning of allowed? Permitir. Permitido, correcto, that's right. Correct. And notice the pronunciation. Noten que no lo pronuncio allowed, ¿no es cierto? Recordarán eso. Generalmente la ed suena como D o como T, ¿no? Entonces, en este caso, como lo que tengo antes es un sonido vocal, bueno, ustedes me dirán, la W no es consonante, sí, pero suena como vocal, ¿sí? O sea, se le considera consonante por otras razones y en otros casos, pero su sonido ahora es como de U, entonces es un sonido vocal. Si tienen un sonido vocal como de la W o de la Y o de las vocales propiamente dichas, antes de la ED, pues ahí va a sonar como D esa ED. Si tienen un sonido consonante como work, que termina en K,
o qué sé yo, pues, bueno, o algo como eso, ¿no? Entonces la ed va a sonar como T. Por ejemplo, the work, recordarán, ya lo he dicho, pero les hago énfasis. The work con ed, el pasado, no suena worked, sino worked, como una T, ¿no es cierto? The look, no looked, sino looked. Y así, ¿no es cierto? The reach, de alcanzar, reach, con CH al final. El pasado no se pronuncia reached, aunque escribo la ed, sino se pronuncia reached, con T. Y nuevamente, si tengo un sonido vocal antes de la ed, suena como D. So, how do you pronounce the past of play? How do you pronounce the past of play in English? Played. 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 Correct. Ajá. I think Mateo said it. Mateo lo dijo, pero creo que justo se cortó el audio en ese momento. Sí, no, me parece que lo dijo bien porque salió el video y le leí los labios. But very good, yeah. And like Daniela says, played. Very good. And remember, because of that, also the past of allow is not allowed, it is allowed. No es que ustedes lo hayan dicho mal, ustedes no lo dijeron simplemente, pero me adelanto porque suele ser un error muy típico. It's a very typical mistake. Okay, very good. So, I am not allowed into the club because I am not 21 years old yet. How do you say that in Spanish? How do you say that in Spanish? No me permiten entrar a la discoteca porque todavía no tengo 21 años. Exactly. Perfect. Very good. Yes. Great. Now, number 9. All the flights were canceled because of the harsh weather conditions. Which one is it? Actually, yeah, probably a little bit difficult, this one, but it was because of. Now, can you say this one in Spanish? No, number 9. Todos los vuelos fueron cancelados debido a las duras condiciones climáticas. Exactly. Perfect. Couldn't have said it better myself. Excellent, Mateo. Yes. Entonces, noten, debido a las duras condiciones climáticas. Si hubiesen elegido porque, me hubiera quedado, todos los vuelos fueron cancelados porque las duras condiciones climáticas. Porque las duras condiciones climáticas, ¿qué? Noten, cuando usan porque, tiene que ir como una conclusión después, ¿no? Sí, en cambio, si es debido a, simplemente va el sustantivo, que fue la causa. ¿Notan eso? ¿Sí? Tanto en español como en inglés, ¿sí? All right. Entonces, en este caso no era porque, sino debido a, because of. All right, very good. Now, number 10. We see each other almost every day. Because or because of? Because. Yes, correct. And how do you say this one in Spanish? Because we're in the same math class. How do you say number 10 in Spanish? Nos vemos casi todos los días porque estamos en la misma clase. Exactly. That's right. Very good. Nos vemos casi todos los días porque estamos en la misma clase, ¿no? Noten que en español el poner el nos es como en inglés el each other, ¿no es cierto? El nos es como nos vemos. Se queda implícito que es mutuo, ¿no es cierto? En inglés necesitamos ese each other para que se entienda que es el uno, que se entienda que es el uno al otro. All right. Very good. So yeah, these were the results. These were the answers, I mean. These were the correct answers. So probably not as easy always as you might believe, right? Aunque no es tan difícil, pero tampoco es tan fácil siempre, ¿no? Hay uno que otro ejemplo que puede complicarse un poquito, ¿sí? That's the reason why I wanted to practice. In the book, you just have one exercise out of this, but I know that probably we need a little bit more. But good job. And remember, you can also look for exercises yourselves, right? So, for example, I am sharing some exercises that I Googled with you, but you could also find other examples, other exercises. It's always a good idea. So, for example, if you feel that you're not understanding something very well, or that you haven't mastered, aún no han dominado algo mucho, that you haven't mastered a certain part of knowledge or skill, you can always find exercises on your own. You just have to Google the things. Eso es una razón por la que a veces es útil conocer el vocabulario
gramatical, presente perfecto, etcétera, etcétera. El rato de hablar no importa mucho que sepa cómo se llaman los tiempos. Lo que importa es que los aplique, lo que importa es que los use, ¿no es cierto? El rato de leer para entenderlos. Pero saber esos términos me ayuda, por ejemplo, a investigar más, a encontrar ejercicios, a encontrar explicaciones si son cosas que no estoy entendiendo del todo bien. Esa es la utilidad de conocer esa jerga gramatical. All right, very good, very good. Now, let's do another exercise, or not an exercise, just a little thing that I want to share with you to read. Now, since versus because. Now, what is the meaning of, one more time, you know this, but anyway, what is the meaning of because? Porque, Porque, of course, right? Porque. And what is the meaning of since? One more time. dado que, Dado que o ya que, correcto. Y también desde, por supuesto, ¿no? Lo que veíamos desde hace tiempos. También el desde, pero obviamente por el contexto se dan cuenta si es ya que o debido a qué o desde, ¿no es cierto? All right, very good, que tendría ese otro significado. So, but anyway, let's establish a little bit of a difference. So let's read this together, okay? Let me see, who can help me read this one? Denitza, would you help me reading this paragraph here of since versus because? Could you read it for us? Denitza, are you there? Okay, then, Adriana, could you help us read this? Okay. Adriana Coronel, would you, I'm sorry, Adriana, let me go back a little bit. The other Adriana, would you help me reading this paragraph here? Adriana Coronel. No, I'm sorry, I lost the list of the participants. Not Adriana Coronel, Adriana Galarza. yeah, teacher. All right, please. Are since and because interchangeable, or is there a difference between them? This quick explanation will help you put this hot button as ISOs to rest one and. Yes, thank you very much. Thank you very much, Adriana. Very good. Okay, very good. So are they interchangeable? Son intercambiables. Podría usarlas intercambiablemente, o sea, usar siempre since o because, porque noten, en español sí nos pasa. No te pude dar los documentos porque no estabas aquí. O también, no te pude dar los documentos ya que no estabas aquí, ¿no es cierto? Entonces, en español muchas veces son intercambiables y en inglés también, pero no siempre. Veamos un poquito más, all right? So, let's take a look at this. I've always been told I have to use since when referring to time and because when referring to cause. Is that true? Is that true? So, yeah, since referring to time, like for example, since 1981, of course. But can't I use since for cause? ¿No puedo usar el since para causa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedo o no puedo usar since para causa? Yes. Yes, of course. Por eso es el ya que, debido a que, ¿no es cierto? All right, debido a. So, let's take a look at the answer. While because does imply cause, aunque porque implica causa, since can imply time or cause. Y ahí está, obvio, ¿no es cierto? El since puede implicar tiempo o causa. Simplemente que si en español el since está implicando tiempo, le traduciríamos como desde. Y al español igual, si since está en el sentido de causa, le traducimos como ya que o debido a. ¿No es cierto? Now, what does that, más que debido a qué, ¿no es cierto? O ya que, ¿sí? What does that mean? ¿Qué significa eso? It means most of the time these words are synonymous, as you can use either one. La mayor parte de las veces, entonces, sí son intercambiables en inglés. Podríamos usar el since o el because, cualquiera de los dos. However, so for example, since my dog is so hairy, I have to get his hair cut
regularly. Y vean, aquí coincide con esa estructura que veíamos al comienzo del ciclo en la unidad 9, ¿recuerdan? Cuando ustedes no hacen algo de lo que grabaron video y todo. Cuando ustedes no hacen algo ustedes mismos, sino lo mandan a hacer. ¿Se acuerdan? ¿Qué significaría esto? Since my dog is so hairy, I have to get its hair cut regularly. What is the meaning of that? Can you say that in Spanish? Who can say that in Spanish? Kevin, would you say, or Mateo? Yeah, Mateo, please. Mhm. Me? I almost got you. Yes. How do you say that in Spanish? Me? Yes. Since my dog, desde que mi perro está muy, ¿cómo sería? Con el cabello muy Como largo, peludo. yo tuve que hacer, ya, tengo que, I have to get his haircut, tengo que hacer que mente. Ya, correcto. Solo una corrección, Mateo. En este caso, el since no le traduciríamos como desde, sino más bien como ya que. Ajá. Ahora, tal vez Mateo tiene razón. Podría o no ser el desde ahí. Tal vez sí. Entonces, tal vez me da un poquito de ambigüedad. Y suena como que más intuitivamente que se refiere a ya que, ¿no es cierto? Pero tal vez sí queda un poquito ambiguo. Tal vez hay un poquito de ambigüedad. Veamos este otro ejemplo. Because my dog is so hairy, I have to get its hair cut regularly, ¿no? Porque mi perro es tan peludo, tengo que hacerle cortar su pelo regularmente. Ahora, en español normalmente no suelo empezar la frase con porque, pero en inglés sí se puede, ¿sí? En inglés sí se puede. Entonces, cualquiera de las dos en realidad significa lo mismo, solo que el since en inglés sí podría ser desde también, ¿sí? Right. Now, both of these sentences are correct. The only trap you have to watch out for, la única trampa de la que se tienen que cuidar, the only trap you have to watch out for, de la que se tienen que cuidar, when using since is ambiguity. El único caso en el que tienen que tener cuidado con el since es la ambigüedad. Por ejemplo, noten esta frase de aquí. Since we had breakfast, we were filled with energy. How do you say that one in Spanish? How do you say that one in Spanish? Since we had breakfast, we were filled with energy. ¿Cómo dijo que también podíamos decir el since a partir de, perdón, en vez Perdón, Mateo, se cortó el audio. a ver, para decir el since en vez de desde, ¿cuál era la otra forma como en la anterior? La cuestión es que podría usar, el since podría entenderse tanto como desde como ya que, pero por el contexto podría diferenciar. Solo que hay casos en los que es ambiguo cuál de los dos significados es, ¿no? Entonces ahí a veces es el problema. Y claro, también con mucha frecuencia, si since está como ya que, en inglés también podría usar un because en vez de since, ¿no? Podrían ser intercambiables los dos, ¿sí? Pero por ejemplo, en este caso en el que, ¿por qué podría tener ambigüedad en esta frase de aquí? ¿Cómo le tradujeran a esta frase de aquí? How do you translate this sentence here? Since we had breakfast, we were filled with energy. Desde que nosotros Ya Que que desde que desayunamos estábamos llenos de energía. nosotros estábamos Yes, llenos de that's right. energía. And you know, I heard different answers here. I heard different answers. I heard some of you said, desde que desayunamos estuvimos llenos de energía, y por ahí también oí, ya que desayunamos estuvimos llenos de energía. Y cualquiera de los dos tiene razón, aunque las dos frases en este caso no significan lo mismo para nada. Desde que desayunamos estamos llenos de energía. En ese momento estoy hablando de que después de desayunar quedamos llenos de energía. Estoy hablando de tiempo. Pero en el otro, ya que desayunamos, es como decir, gracias a que desayunamos, quedamos llenos de energía, estuvimos llenos de energía, estamos hablando en este caso de causa. Entonces, en este caso, puede haber ambigüedad, ya que el since podría, en este contexto, traducirse tanto como desde como ya que. Ajá, entonces podría traducirse de, podría traducirse de ambas maneras, Sorry. Won't let me close it. A veces el Zoom
Normalmente Zoom me deja manejar sin mayores problemas, pero a veces se pone un poquito lento con las páginas. All right, very good. So, entonces en este caso, por ejemplo, tal vez podría preferirse usarse un because para que, si es que, me refiero a debido a que o a ya que desayunamos, ¿no? A cuando se trate de causa, pero dependerá del contexto. It will also depend on the context. All right? Okay, Mateo. Mateo Negrete, I heard your message. No worries, no worries. All right, now let's take a look at some, but don't worry too much. Sin embargo, no se preocupen tanto de, ya saben, a things pueden traducirle como desde o como ya que. Generalmente no van a tener problema con eso. Solo era una acotacioncita que con mucha frecuencia el things también podría usarse intercambiablemente con because, siempre que el things esté en el sentido de ya que, ¿no? Right? Now, ahora vamos a algo un poquito más escabroso. Something that we were studying already. ¿Cuáles son dos formas en inglés de decir debido a? What are two ways in English of saying debido a? Due to and because of. Due to and because of. Y como veíamos, parece que también muchas veces inclusive los nativohablantes les usan en forma intercambiable, pero sobre todo en contextos académicos y más formales no se considera eso tan correcto. Lo más correcto se considera lo siguiente, que ya veíamos el día de ayer un tanto, ¿no es cierto? Noten este ejemplo que tenemos aquí. Let me make it bigger for you. So, correct use of the phrase due to. So, the phrase due to tends to be overused in academic writing. Tiende a ser usada en exceso. It tends to be overused in academic writing. Although it is becoming increasingly acceptable in modern usage, your writing will be more professional and concise if you understand when it is most appropriate. Okay? Often, because of should be used instead. A menudo deberíamos usar el because of en vez del due to. Ahora, ¿cuándo nos dice que podemos usar el due to con total seguridad? If you could, veamos esto de aquí, ¿sí? Let me go back a little bit. Let's take a look at these examples. My fitness is due to regular exercise. What is the meaning of my fitness is due to regular exercise? Well, my fitness podrían decir como mi buen estado, un poquito difícil de traducir. Ustedes saben lo que es fitness, ¿no? Estar en forma y demás, ¿sí? Entonces, tal vez un poquito difícil traducir esa parte al español. Si quieren, digan mi buena forma, ¿sí? Para fitness, mi buena forma es, ¿y qué más dirían? My fitness is due to regular exercise. Mi buena forma es debido a mi ejercicio regular. Exactly, yes, correct. Correcto, that's right, very good, that's right, correct. Now, notice this. In this sentence, my fitness is the noun and due to follows is. Esta es la clave. Due to está siguiendo un is. Entonces, una forma del verbo to be, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos dice aquí? En contraste, because of modifies verbs. Because of modifica directamente verbos. Por ejemplo, I drove because of the rain. Ahora, noten una cosa, tanto, para que no se confundan de repente, tanto con due to como con because of, lo que viene después es generalmente un sustantivo. Lo que viene después del due to o del because of, generalmente es un sustantivo y está bien. Pero aquí nos estamos, para diferenciar, estamos centrándonos en lo que viene antes del due to o del because of, ¿ok? Nos centramos en lo que viene antes, all right? So, before due to, ¿qué tengo antes del due to en este ejemplo? My fitness is due to regular exercise. What kind of word is fitness? What kind of word is fitness? Noun. It's a noun, correct. It's a noun, un sustantivo. It is a noun, very good. And after fitness, ¿cómo está conectado ese sustantivo fitness con el due to? ¿Qué les conecta a los dos? What is connecting them both? Verb.
Yes, a verb. And what verb in particular? To be. To be. El verbo to be les está conectando directamente, ¿no? Entonces tengo el sustantivo fitness conectado al do to mediante el verbo to be. Entonces generalmente, o sea, se considera que si bien después, tanto de do to como de because of viene el sustantivo, antes de do to lo que suele venir también es un sustantivo y el verbo to be. Porque al ser el verbo to be indica el estado, ¿no es cierto? Eso está, ¿sí? All right. Ahora, en contraste, notan el because of modifica no a sustantivos, sino a verbos. Por ejemplo, I drove because of the rain. Antes que nada, traduzcamos. First of all, let's translate that one. What is the meaning of I drove because of the rain? Drove, the past of drive, right? So what is the meaning of I drove because of the rain? Yo conduje debido a la lluvia. Yes, correct. Yo conduje, yo manejé debido a la lluvia. Correct. That's right. Very good. Now, noten, ¿qué viene antes de because of? ¿Qué es lo que tenemos justo antes de because of? Verb. A verb. The verb, el drove, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de do to, lo que venía antes era sustantivo con to be. O sea, también tengo el verbo, pero siempre es el verbo to be. En cambio, en el caso del because of, lo que viene justo antes es otro verbo que no es el to be y no tengo otro sustantivo. ¿Sí? Entonces, el because of va asociado directamente a verbos que no son el to be, sino cualquier otro verbo. Have, eat, play, sleep, work, any other verb. But due to is directly related to be and a noun, okay? Let's take a look at this other example here. Or let's take a look at some more examples here. Consider this example, for example. The picnic was canceled due to the weather. And what does it say? ¿Qué nos dice? ¿Que esto es correcto o incorrecto? The picnic was canceled due to the weather. Guys, I'm going to have to excuse myself just for a second, okay? Because they're ringing the bell here and nobody's responding. So I'm going to have to go check the door just for a second. But keep reading these examples, okay? Please continue reading all of the examples on the page. I'll be back in a minute, okay? Okay, I'm back, guys. Sorry. It wasn't a minute. Okay, now take a look at this. The picnic was canceled due to the weather, right? It says here, this is incorrect. This is incorrect because due to does not modify a noun or follow a form of the verb to be. Porque aquí el due to no está modificando a un sustantivo o siguiendo una forma del verbo to be, ¿cierto? Está y deberíamos usar el because of en vez de esto, ¿no es cierto? En vez de esto deberíamos usar because of. Ahora, ¿cuál es la razón por la que, concretamente, más simple de lo que dicen aquí, pero cuál es la palabra clave aquí que me da la idea de que no debería usar due to, sino because of? ¿Cuál es la palabra clave que me indicaría eso en esta frase? Cancel. Yes, like Katrina says, perfect. Canceled. Entonces, bueno, sí tengo un verbo to be también, porque esto está en voz pasiva, ¿no es cierto? Pero el verbo fundamental aquí es canceled. Entonces, no tengo solo un to be, tengo este verbo. Y el hecho es que el picnic fue cancelado debido a el clima, ¿no? Entonces, el verbo cancelado hace que me quede mejor un because of que un due to, ¿sí? Ahora, noten el siguiente ejemplo, ¿sí?
Entonces, esto sería lo correcto en realidad. Entre la primera y la segunda, between this and this, the second is the correct one. The picnic was canceled because of the weather. See? All right, very good. However, you could say, although it sounds a bit formal in this context, también, sin embargo, también podrían decir, aunque suena un poco formal, o sea, excesivamente formal en este contexto, the picnic's cancellation was due to the weather, was due to the weather. How do you say this one in Spanish? ¿Cómo dijeran esta en español? This one. La El picnic cancelación fue del cancelado picnic fue debido debido al clima. Sí, correcto. Entonces, noten, entre estas dos es muy sutil la diferencia. El sentido es el mismo, ¿no? La información que me están dando es básicamente la misma, pero la forma es un poquito distinta, ¿no? En la de aquí arriba, el picnic fue cancelado, verbo cancelado, debido al clima. En la de aquí, en cambio, la cancelación del picnic fue debido al clima, ¿sí? Fue debido al clima. Entonces, aquí sí me queda bien el due to. ¿Por qué en esta segunda sí me queda bien el due to? En esta tercera, digámoslo así. En esta que estoy señalando. ¿Por qué ahí sí está bien el due to? Porque For tiene the verbo. verb to be. Tiene el verbo to be, ¿no es cierto? ¿Y qué tiene justo antes del verbo to be también? Un noun. A noun, verb, very good. Cancellation, cancelación. Cancelación no es un verbo. Verbo es cancelar, cancelé, cancelamos, cancelado, ¿sí? Pero cancellation, como bien dicen, no es un verbo, es un sustantivo. La cancelación es una cosa, ¿sí? Como veíamos en la semana pasada, los sustantivos, solo para que recuerden, no son solo cosas tangibles, sí, computadora, edificio, papel, no solo eso, también cosas más abstractas como amor, violencia o cancelación para el caso, sustantivos más abstractos también no dejan de ser sustantivos por ese hecho. All right, very good. Entonces, esa es la cosa. Entonces, en resumen, después de sustantivo con to be, deben usar due to. Y después de verbo, que no sea el verbo to be, deben usar because of. ¿Sí? Esa es básicamente la regla. That's the rule. Pero encima de todo eso, les comento que los gringos mismos suelen romper mucho esa regla, ¿sí? Pero hay casos en los que al romperla suena medio bien, hay casos en los que no, entonces por ende mejor irse por la segura, ¿no es cierto? That is the thing, that is the thing. Let's take a look at this one. See, it's the same thing in this website, in this other website, but let's take a look at it. The rule. Y les pido disculpas, yo sé que la clase de hoy es un poquito pesada, porque es gramática bien pura, digámoslo así, entonces no estamos haciendo mucho más, pero es necesario para que lo tengan bien dominado, all right? Because this is something that you will consistently be exposed to and you need to use it, all right? So now let's take a look at this. The rule, due to is blah, 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 blah. Lo que más me interesa es lo que está resaltado aquí. It is always used after a form of the verb to be. Siempre está usado luego de una forma del to be, directamente de una forma del to be, ¿cierto? No otro verbo, porque a veces sí tengo to be con otro verbo, pero no, tiene que ser solo con el to be. Y antes de ese to be, aunque no lo diga aquí, va un sustantivo. Por ejemplo, veamos. Her headache was due to the enormous elephant peculiarly perched on her head. This is part of a little story. Es un trozo de un cuento un poquito absurdo, pero ¿qué significaría esto? How do you say? Well, perched es como acomodado, si se quieren, ¿ok? Acomodado. And what is the meaning of headache? What is the meaning of headache? ¿Dolor de cabeza? Dolor de cabeza. That's right. How do you say this one in Spanish? ¿Cómo dirían esta en español? How do you say that one in Spanish? Su dolor de cabeza fue debido a un enorme elefante.
peculiarmente acomodado en su cabeza, sería así. Entonces, claro, es una frase absurda, aunque bien construida gramaticalmente, pero es porque se basa en una historia, en un cuento que es súper popular en inglés, ¿no? Un cuento de más o menos de niños, si se quiere. All right, very good. Entonces, pero noten, headache, ¿qué tipo de palabra? What kind of word is headache? What kind of word is headache? Noun. A noun, it is a noun. Y luego tengo una forma de qué verbo. Verb to be. Be. Of the verb to be. That's right. Tengo el was en este caso. Okay, very good. So her headache was y luego por ende tengo due to. ¿No es cierto? So I have a noun, I have to be, then I need due to. Ahora, ¿qué pasa con because of? It is not used after a form of the verb to be. No se usa directamente después de una forma del to be, sino se usa directamente después de algún otro verbo, ¿no? Ahora, lo que sí puede ser es, por ejemplo, was canceled, voz pasiva. Tengo to be, tengo otro verbo, pero el verbo que viene justo antes de ese because of no es el to be, es el canceled, es el cualquier otro, ¿no es cierto? All right, very good. Por ejemplo, she had a headache because of the enormous elephant peculiarly perched on her head. Entonces aquí, ¿cuál es el verbo que vendría antes del... Bueno, claro, tengo también el sustantivo, ¿no es cierto? Pero el sustantivo no está directamente vinculado al to be. ¿Cuál es el verbo que viene, que está antes de este because of? Had. Had. Correcto. Entonces, si tienen otro verbo que no sea to be, because of, because of. En otras palabras, el due to está afectando directamente al sustantivo, conectado con el to be, pero el because of está directamente conectado al verbo, está actuando sobre el verbo, ¿sí? Si nos ponemos bien hardcore con esto, son preposiciones, pero el due to sería una preposición adjetival y el because of es una preposición adverbial. No se hagan mucho problema de eso, es solamente que los adjetivos afectan a los sustantivos, los adverbios afectan a los adjetivos, pero no importa, con que se sepan esta reglita y con que la apliquen, eso es lo que necesitamos. And what time is it? We're almost over. Casi se nos acaba el tiempo, se me fue un poco más de lo que esperaba. So tomorrow we'll keep on practicing this, okay? Tomorrow we'll keep on practicing this. You're gonna have an assignment for tomorrow, but nothing difficult, okay? So in a moment, I'm gonna show you what you have to do in the campus, okay? Okay, teacher. Thank you. All right. Thank you very much for your attention today, and see you tomorrow. Goodbye, everybody. Thank you. Teacher. Tomorrow. You're welcome, guys. Thank you. Have a nice afternoon.